como me lo habían pedido, como lo habían sugerido en la invitación, es decir, voto nulo, poder popular y ruptura del poder político burgués, pero o, un subtítulo, o cómo construir contrahegemonía desde el voto nulo. O sea, esa es la hipótesis. Y yo tengo una tesis, por supuesto aquí a debate, a que la destruyan, porque que mi tesis es que anular el voto o dejarlo en blanco obviamente no resuelve los problemas del capitalismo ni los problemas de la democracia en El Salvador. O sea, yo soy totalmente clara en eso, pero yo esto le agrego, pero es un camino para comenzar a masificar la indignación, a generar conciencia crítica y a construir contrahegemonía. O sea, yo ahora estoy convencida, a diferencia de cómo lo tenía yo hace un año, que el voto nulo puede ser un instrumento de construcción de indignación, de conciencia crítica, pero sobre todo de la contrahegemonía. Y eso me lleva al tema de la hegemonía, ¿verdad? Yo sé que ustedes esto ya lo manejan, pero lo tenía porque pensando en que tal vez personas que no tuvieran una mayor familiaridad con el término, el significado de hegemonía, yo me permito rápidamente hacer un recordatorio sobre eso. Hay que recordar que el capital, y eso no es ni siquiera el sistema capitalista o la clase capitalista, sino que el capital, esa relación social de explotación entre la clase burguesa y la clase trabajadora, esa relación de opresión sobre la naturaleza, sobre todo lo que implica el capital, como una relación social, esa se reproduce por la hegemonía con la cual domina la clase capitalista tanto a la sociedad civil como al Estado. O sea, eso es el tema de la hegemonía, porque el capital lo que hace es que, en otras palabras, la clase dominante o la clase burguesa tiene poder porque tiene capacidad de imponer su visión del mundo y sus reglas tanto a la sociedad como al Estado. O sea, eso que hablaba Benjamín, porque tiene la capacidad de ilusionar a la gente, sus ilusiones, sus discursos. O sea, tiene esa capacidad de imponer esa visión. Y para dominar y para imponer su visión del mundo, tanto a la sociedad civil como al Estado, no necesitan ni estar en el gobierno, no necesitan estar en la Asamblea Legislativa, ni menos en la Corte Suprema de Justicia. O sea, lo que necesita la clase dominante es construir, reproducir y renovar su hegemonía. Eso es lo que necesita. Entonces, la hegemonía es ese consenso mediante el cual la clase capitalista logra ejercer lo que Gramsci llamaba la dirección política, intelectual y moral de una sociedad y transformarse en clase dirigente. Esa es la hegemonía. O sea, una clase dominante, la clase capitalista, no es que solo domine e imponga, sino que es la clase que dirige. Tener hegemonía entonces es tener ese liderazgo de una sociedad a pesar de las diferencias, de las desigualdades entre las clases y entre las personas. Entonces yo quiero rápidamente referirme a eso de la dirección política, que no es estar en el gobierno. O sea, la dirección política de la clase dominante o de la clase capitalista es cuando esta clase logra presentarse y ser reconocida por la sociedad civil y por el Estado como la portadora del interés nacional e imponer sus intereses como que si fueran los intereses nacionales. Un ejemplo, vean el Consejo Nacional para el Crecimiento, vean quiénes están ahí, entre otros, no sé si aquí logran ver al señor de Sola, por aquí están, este es el nuevo Consejo Nacional de Crecimiento, está este señor que es don Francisco Callejas, este es el de Casalco el Guerrero, este es el de Tlatel Corporación Salvadoreña, por aquí está Grisal y todos los demás. Esa es la clase dominante. Y está en el Consejo Nacional del Crecimiento con los nuevos ministros. No con los ministros de Funes, porque decían que Funes era el rosado, ¿verdad? No, con el rojo. O sea, está con el FMLN y todo uno dice, pero vean, esto yo lo tomé de la página de la Casa Presidencial. Dice, este día en Casa Presidencial, el secretario técnico de Planificación de la Presidencia, Roberto Lorenzana, aseguró la continuidad del Consejo Nacional para el Crecimiento y sostuvo su primera reunión de trabajo en esta gestión. Oigan bien, hubo una voz única entre todos sus conformantes.
tanto del sector privado como del sector gubernamental, para que esta instancia continuara en su labor como parte de la iniciativa de la Socio para el Crecimiento entre El Salvador con el gobierno de Estados Unidos. Y aquí dice quiénes están, ¿ves? Para quitar Roberto Murray Mesa, Francisco de Sola, Francisco Cayenas, Juan Carlos Eserqui, Ricardo Poma, José Luis Dutriz y Carlos Guerrero. Y los que han cambiado son los... Esa es la hegemonía. O sea, esta hegemonía política. Porque van a definir desde ahí las políticas públicas, las políticas de Estado, sin necesidad de estar en el gobierno. Si ellos no están en el gobierno, su partido político no está en el gobierno, pero tienen hegemonía política, porque tienen la capacidad de convencer al Estado y a la sociedad civil que ellos son portadores del interés nacional. Y en tanto, tienen que estar ahí en esa comisión de donde devienen las políticas para el crecimiento. Uno, vean esta otra. Gobierno de El Salvador, también eso fue la semana pasada, crea el Consejo Nacional de Educación, el que va a hacer la reforma educativa o le va a dar continuidad a los planes educativos. O sea, uno dice, no, pero es que tendría que llegar Arena al gobierno para que hiciera su reforma. No, si lo necesita. La clase dominante aquí dice, el empresario, rapidito, el empresario Rafael Castellanos, ya saben ustedes, ¿verdad?, quién es Rafael Castellanos, uno de los intelectuales orgánicos también de la derecha y empresario, el de Servirse a Madre Tierra. Dice, el empresario Rafael Castellanos adelantó los nombres de algunas figuras que forman parte junto a él del Consejo Nacional de Educación. Y oigan bien, Roberto Murray Mesa, bueno, está Isabel Rodríguez, Oscar Picato, Elga Cuellar Marchel, que es la directora de estudios de Fusales, y Sandra Vargas. Y ellos son los del Consejo. Ellos van a definir las políticas educativas. ¿Para qué necesitan estar en el gobierno? Si han convencido de tal manera a la sociedad que ellos saben dónde están los intereses, que sus intereses son los intereses y lo que les anima al dar propuestas es el interés nacional. Entonces, eso es la hegemonía. Pero no solo la clase dominante tiene la dirección política, sino que también tiene dirección moral e intelectual. Dice, y esta se logra cuando esta clase puede desarrollar un discurso que puede trascender a su propia ideología e incluso están dispuestos a incluir contenidos y aspiraciones de la ideología de otras clases y de otros sectores. Y yo aquí voy a utilizar una figura que yo con esto la enseño en la UCA, que es la figura de la espina dorsal. Es decir, el discurso que logra articular la clase dominante funciona como una especie de espina dorsal. Bueno, ¿qué es esto? La espina dorsal, a la que pueden irse adhiriendo sin problemas ni conflictos el resto de la sociedad, incluyendo a la clase trabajadora e incluyendo a los grupos con posturas críticas frente al capitalismo, y ahí es donde caemos en la trampa. Entonces, porque uno le pregunta, libertad. ¿Quién de ustedes está en contra de la libertad? No, todos queremos libertad. Sí, solo que nosotros hablamos de libertad de vivir y ellos hablan de libertad de mercado. Pero libertad es la misma, pero no es lo mismo. Pero ahí nos tragamos el discurso de la libertad. Seguridad, empleo, bienestar, igualdad, oportunidades y democracia. Y nos tragamos todo el discurso, porque su discurso es tan incluyente que puede meter incluso las aspiraciones de la gente que tiene posturas críticas frente al capitalismo. Y si no, vean a Nayib Bukele. Ahí tienen a Nayib Bukele. Miren, Nayib Bukele ya el 3 de septiembre del 2012 decía que él era de izquierda radical. ¿Y por qué de izquierda radical? Porque él está por la justicia, por la economía solidaria, y un montón de cosas que los metió. Y bueno, pero miren, está de izquierda radical, pero vean lo que dice él. Ahí es donde viene la clase. Claro, un montón de gente, entre ellos todos mis estudiantes de la UCA, todos están en el team Bukele. Todos están en el team Nayib. Nada menos ahí, bueno, con decirles que ayer que develamos la placa en honor a Aquiles Montoya, andaba el hermano de Joseph, que es alumno mío, llegó para rendirle homenaje a Aquiles Montoya, porque hay que hacer la revolución, me dijo. Hay que seguir haciendo la revolución. Chica, usted anda siempre haciendo hegemonía, ¿vale? Ustedes no pierden oportunidades, pero esa es la clase dominante. O sea, ellos sí, pero cuando llegue el momento, entonces todos están atontados y atontadas, porque aquí no hay sin excepción,
entre atontados y atontadas, porque como él es de izquierda radical y porque él va a hacer el cambio, pero no pasan desapercibidos esas cosas. Y miren lo que dice ahí, y esto ya lo dijo en octubre del 2014. Como dice Fusay, que fue en octubre cuando se dio todo aquel debate sobre los impuestos. Dice, como dice Fusay, más impuestos, menos oportunidades. ¿En qué se diferencia ese de lo que dice Edwin Zamora, que nuevos impuestos encarecerán la vida de los salvadoreños? Los dos están en contra de los impuestos. Y lo que creen es que la empresa privada y el capital no pueden resolver los problemas del bienestar. Pero entonces, claro, aquí, pero ven, esa es la dirección moral e intelectual. Pueden desarrollar un discurso donde caben todas nuestras aspiraciones y ponerlo en función de intereses de clase. Bueno, y si no, es que son tan capaces que están dispuestos hasta a incluir la figura de Monseñor Romero, o sea, que es contrahegemónica, pero esa, empaquetarla, limpiarla, desgrasarla, como digo yo, le quitaron toda la grasa de lo que puede ser antisistema y ponerlo ahí. Miren, aquí están firmando el Comilenio 2. Pero aquí está, y aquí está la embajadora de los Estados Unidos, miren, y aquí está el representante de la cuenta del Milenio, y van a firmar el Comilenio 2 con toda la sociopolítica, y atrás la firma. ¿Cuál es el problema? O sea, por eso tienen hegemonía, o sea, por eso son clase dominante y por eso se reproduce el capital, porque tiene esa capacidad de adaptar, de cooptar, de agarrar y de dejarnos sin discursos. Entonces la hegemonía, ya esto, ese consenso con el cual nos dirigen y nos dominan, se renueva constantemente, porque esto no es algo estático, se adapta a las necesidades de los tiempos y se va transformando en una especie de sentido común frente al cual las personas y los grupos encuentran no solo una identidad, y ahí donde dice sino una forma de expresión apropiada para sus demandas particulares y colectivas. Es decir, el sentido común les ayuda a que la gente se ilusione, o sea, se ilusione y se va, listo. Entonces la hegemonía define lo que se le llama los límites de lo posible, dentro de los cuales las personas normales pueden pensar, pueden actuar y proponer en los límites de lo posible. Mire, esta es la democracia y la pueden ir ampliando, pero usted aquí es donde se tiene que mover. Todas las propuestas que estén aquí adentro están en el sentido común y están dentro de la gente normal. Pero si usted empieza a pedir cosas que están afuera aquí o a proponer cosas, entonces usted se sale del sentido común. Eso es la hegemonía. Y por eso es que, como decía Paulo Freire, eso nos explica que por qué los grupos oprimidos, es el resultado de la hegemonía. Que al final, o sea, reproduce el capital, pero reproduce también la opresión de la gente. Porque ese sentido común y esas ilusiones, incluyendo de que las cosas se resuelven en las elecciones, los grupos oprimidos se someten a la ideología de quienes les oprimen. Hablan como ellos, actúan como ellos, piensan como ellos e incluso llegan a desear lo mismo que sus opresores. Ese es el gran problema con la hegemonía. Y ahora llego con ese mini marco teórico, claro, disculpen, está muy estilizado como dice, pero llego a lo de las votaciones y la hegemonía. Entonces, los procesos electorales son no el mecanismo, pero son uno de los tantos mecanismos de construcción, de legitimación y de actualización de la hegemonía con la cual se reproduce el capital, porque la hegemonía no es la misma. La hegemonía de El Salvador está cambiando el sentido común. Incluso, por eso es que en las elecciones se permiten posturas antisistema. ¿Pero qué? Pero son posturas antisistema siempre y cuando se muevan dentro de los límites del sistema o quieran reformar o humanizar el sistema. Es que ahí está, entonces uno entra y al final en las propuestas termina por mejorar el sistema. Claro, porque rompe con el neoliberalismo, rompe con la oligarquía, sí, pero usted sigue dándole, no, mire, si no hay toda esta gente que puede participar en las elecciones, y hasta están en contra del capitalismo, sí, pero propongan dentro del el capitalismo se puede reformar, el capitalismo se puede humanizar. Es decir, usted se mueve dentro de ese límite. Entonces, los programas de los partidos de izquierda, esta es la gran, bueno, no sé, pero el problema, el riesgo que corren, no digo que todos caigan en lo mismo,
Pero el problema de los partidos de izquierda, de los movimientos de izquierda, cuando entran a las elecciones, es que se terminan transformando en programas socialdemócratas para adaptarse a lo que es lo posible. Y ahí está el problema con la socialdemocracia. Que la socialdemocracia siempre sale como, al final, siempre sale como a salvar al capitalismo en su crisis. Y entonces por eso que tiene que ver el voto nulo y la contrahegemonía. O sea, ¿qué tiene? O sea, ¿por qué los llamados? Y aquí viene entonces, ¿por qué los llamados a anular el voto de forma consciente despiertan tantos reclamos y tanta desconfianza? Es decir, ¿por qué se nos exige a quienes anulamos nuestro voto, o que llamamos a anular el voto, como en mi caso, a que demos tantas explicaciones y andemos dando tantas justificaciones de por qué anulamos el voto? A mí a cada rato me preguntan. Yo no siempre acudo a los foros que me invitan. Yo, cuando ustedes se me invitan, yo, pero ¿qué voy a andar? Escriba algo para seguir justificando. Yo, ¿para qué tengo? Sí, pero ¿por qué se nos pide tanto? ¿Por qué se desconfía tanto de nosotros y de nosotras? Bueno, desde la derecha, y esto es una cosa, mire, ahí está. Yo ahí traigo algunos artículos en que escribieron contra quienes votamos. Mire lo que decía este señor, de la UTEC. Perdónalos porque no saben lo que hacen, lo que andábamos llamando el voto nulo. Votemos contra el voto nulo, pero también desde la izquierda. Miren, desde la izquierda, Salvador Arias, una reflexión de lo que se puede de votar en contra, bueno, aquí es el voto in de la izquierda exquisita de Rivera. O sea, todo, ¿por qué tanta cosa? Pues por ahí una razón. Porque anular el voto de forma consciente, yo no digo no, de forma consciente cuestiona la hegemonía. No es que construye contra hegemonía, no, cuestiona la hegemonía. Toma, porque ¿qué dice la hegemonía? No, mire, usted fórmese en fila, agarre su papeleta, que su DUI esté nuevito, que esté en buenas condiciones, marque como le hemos indicado, échenlo en la urna y después váyase, muchas gracias, y lo vemos en 3 años o en 5 años. Esa es la hegemonía. Esa es la hegemonía. Pero nadie dice, no, mire, no se come el voto, o no le ponga corazones, o no vote por Hello Kitty. Cada vez que alguien hace eso, lo que está haciendo es cuestionando la hegemonía. Y el problema es que ahora uno dice, ¿cuál es la hegemonía? Porque en este momento en El Salvador se está construyendo, y en este proceso electoral se está construyendo y se está actualizando la hegemonía. No es la misma neoliberal. Miren lo que está pasando. Perdón, yo lo hice un poco a la carrera, pero es parte como del nuevo sentido común o la hegemonía que se va a actualizar en estas elecciones. De esas elecciones va a haber un refresh, una actualización de la hegemonía. Vean, ¿qué es lo que están las ideas que están en este momento? Un pacto nacional incluyente por el desarrollo nacional. Esas son las ideas. La idea de que el capitalismo puede ser humanizado y puede ponerse al servicio de la sociedad, que es lo que la gran labor que está haciendo Nayib Bukele y los empresarios vinculados a él, y lo que están haciendo las empresas Salva. O sea, el capitalismo, no es necesario derrotar al capitalismo, sino que se trata de derrotar a la oligarquía, apoyar a la burguesía porque podrá reformarlo y podrá hacernos felices a todas y a todos. Esa es la hegemonía. También la hegemonía ahora viene como que el capitalismo, hay que ir a un capitalismo moderno y a un capitalismo de izquierda, que la empresa también la idea de que la empresa capitalista desempeña una función de responsabilidad social y es imprescindible para el desarrollo, y por eso es que la meten en todas las comisiones para hacer las políticas públicas, y también que los asocios público-privados y la inversión extranjera directa para promover el crecimiento y la redistribución con subsidios y programas sociales. Entonces, esa hegemonía mantenida con esta otra cosa, manteniendo la conciencia de las masas en una especie, como yo le llamo, de coma inducido, porque en eso lo estamos poniendo, para que la gente siga soñando con el vaso de leche, con su mujer, con los uniformes escolares, y que siga soñando con que tiene derechos, y cada vez que aprueban una ley, ya tenemos más derechos. Eso es el coma inducido. Votar en estas elecciones, directa o indirectamente, en mi opinión, contribuirá a legitimar la hegemonía del capital y la reproducción del capital. O sea, es decir, porque yo creo, a lo mejor me equivoco, que el capitalismo no se construye caminando al capitalismo. La ruta del socialismo
no se construye en la ruta al capitalismo, como se quiere decir. Decir esto, seguir con lo mismo, la reproducción del capital con esta hegemonía, con esta nueva hegemonía, no va a llevar al socialismo. Anular el voto, teniendo esto en claro, es una forma de comenzar a construir contrahegemonía. Es decir, obviamente la revolución no se hace con el voto nulo, pero es una forma de cuestionar la hegemonía del capital. Y es una forma de comenzar a generar conciencia crítica entre las masas y entre los intelectuales, como lo que estamos haciendo ahora. O sea, este debate. ¿Y qué viene después? Para quienes votan nulo de forma consciente desde la izquierda, porque no toda la gente vota nulo de forma consciente, ni todos votan nulo desde la izquierda. Pero ¿qué viene después? Pues yo sigo insistiendo en que vienen después varias cosas. Bueno, no es que viene después, a lo mejor simultáneamente. Primero, trabajar desde el voto nulo en la masificación de la indignación contra el sistema económico, político, social, entre amplios sectores de la población. Es decir, utilizar el voto nulo y por qué, y toda esta reflexión de por qué se vota nulo para que la gente primero se indigne. Porque yo creo que eso de la nueva ilusión o la desilusión no va a venir sin indignación. Hay que indignarse, que es algo más que simplemente enojarse o encachimbarse, como dice. Y es decir, esto hay que informar, documentar, analizar las cosas, lo que está sucediendo. Por ejemplo, eso que les digo, el Consejo de Crecimiento, el Consejo Nacional de la Educación, Monseñor Romero puesto atrás de la firma del convenio. Todo eso es lo que tenemos que develar. O sea, analizar, criticar en pequeños círculos, en foros grandes. Y en segundo lugar, pero de nada ganamos solo con la indignación, porque nos puede pasar como el movimiento de los indignados en Europa o el movimiento de los indignados en España. Entonces hay que trabajar en la transformación de la indignación en contrahegemonía. No digo, para mí no trabajarlo en plataformas electorales, no, hay que trabajarlo en contrahegemonía, es decir, en cómo en cuestionar esa hegemonía y construir otro sentido común que sea alternativo al sentido común del capital. Y esto se logra, es decir, hay que trabajar en la generación de una conciencia alternativa a la conciencia impuesta por el capital. Hay que trabajar en la construcción de relaciones populares de poder en los territorios y en las comunidades. Yo sigo pensando que la economía solidaria es un buen camino para construir esa contrahegemonía, pero por favor que no sea microempresas o que no sea la asociatividad de CONAMIP, es otra cosa. La economía solidaria, educación popular, iglesia popular, fútbol popular, si eso todo eso se puede hacer se puede también trabajar en esas relaciones de poder en los territorios. Y también creo que hay que acompañar, una gran tarea será acompañar los procesos de organización política, yo política, incluyendo partidos políticos, pero que tengan como objetivos uno y dos. Es decir, no solo masificar la indignación, sino que transformarla en contrahegemonía y no en plataformas electorales. Ahora, sin embargo, y frente a las elecciones de marzo, sí, marzo, 1 de marzo es, ¿verdad? Las elecciones de marzo, bueno, inmediatamente lo que nos toca es planificar bien el mensaje de los votos nulos conscientes de la izquierda. No vale poner cualquier cosa, sino que tenemos que empezar a pensarle bien qué le vamos a poner, porque también la construcción de contrahegemonía tiene que ver con esos mensajes mediante los cuales vamos a cuestionar a este sistema, o la hegemonía dominante. Y por eso termino con esa caricatura del Roto, de este caricaturista español, que está el señor ahí expresando su voto, como en España la gente le da su voto y después lo llega a poner. O sea, ¿cómo expresar en un voto todo lo que yo pienso? Pues hay que pensarlo bien, porque lo que va a llevar lo que tiene que llevar esas papeletas anuladas, tiene que estar bien pensado, porque de ahí no es cualquier cosa que vamos a poner. Bueno, yo les agradezco y como les digo, solamente son ideas ahí a medio cocinar, pero que espero que sirvan para el debate. Gracias. Y ahí queda la